La Guerra Civil Ecuatoriana de 1932 fue una disputa entre dos ideologías. La primera, una rebeldía conservadora, mientras que la otra, el poder de ese tiempo, era el liberalismo, liderado por Alfredo Baquerizo Moreno, es decir, que estaba dentro del poder ejecutivo. A su vez, esta batalla dejó 2000 muertos, duró 4 días, por eso el nombre, y cambió la historia del Ecuador. Hola, sexys personitas del otro lado de la pantallita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Como están viendo en el título, o no sé dónde lo están viendo, pero por lo general yo pongo en el título, obviamente. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los 4 días. Esta guerra se desarrolló en 1932, en el cual fue una disputa electoral, una guerra civil y una, más que nada, batalla de ideologías como tal, puesto que le cancelaron la candidatura, la presidencia a un candidato ya electo. Y ahorita que estamos en temporada de elecciones, pues qué mejor que traer este tema, ¿ok? Ok. Antes que nada vamos a hablar sobre las causas principales para que se desarrolle estas acciones, esta guerra como tal. Número 1, no sé si es que YouTube me va a sancionar por estar diciendo muerte, guerra y no sé qué, pero no me importa, aquí no somos sensibles, ¿ok? Ok. O sea, tenemos que reconocer que la mayoría de problemas que suele tener los países latinoamericanos llegan a ser los mismos. Tenía una inestabilidad el Ecuador en ese entonces, es decir, en la época de 1930, tenía una inestabilidad tanto económica, política y social, sí. Dentro del ámbito político constaban dos ejes políticos, valga la redundancia, dos partidos políticos, los cuales el primero ya estaba forjado dentro de la República en ese entonces, el cual era el Partido Liberal de aquel momento, y por otra parte tenemos al nuevo o a los rebeldes conservadores, es decir, que estos dos grupos políticos ya tenían sus controversias en décadas pasadas. Dentro del ámbito económico como tal, vamos a mencionar puntualmente la crisis que tenían las exportaciones agrícolas en ese momento. Esta crisis de exportaciones agrícolas afectó gravemente a cuestiones de la clase popular y esto generó un descontento social. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que para ese entonces el Ecuador era, primero, o sea, sí, mano de obra barata incluso, y más que nada era una fuente o un país de recursos primarios, es decir, que no tenía mucha producción tras de él. Entonces, si tú le reduces a un país las exportaciones o con exportaciones a bajo costo, van a tener muchos problemas. Y esto tiene relación también con el tercer eje. El tercer eje en este punto llega a ser el ámbito social. ¿Cuál llega a ser el punto de conflicto aquí? Es que más que nada los sectores populares, que llegaría a ser clase media baja, clase media alta, no podían acceder, o no todos tenían la oportunidad de acceder a una educación y a salud. O sea, no podían ingresar a los hospitales, no podían ingresar a estos centros educativos, puesto que tenían un acceso limitado. Ahora, puntualmente, van a decir: oh poderoso Joshua, ¿qué es lo que pasó? Y yo les voy a responder con lo siguiente. Para comenzar, tenemos que hacer referencia a quién estaba gobernando en ese entonces. En ese entonces estaba gobernando... ¡Ay, me pica mi ojito! En ese entonces el expresidente, o el presidente mejor dicho como tal, era Alfredo Baquerizo Moreno. Pero él no era un presidente constitucional. ¿A qué me refiero con presidente constitucional? Es decir, que él ya tenga que sea reconocido por el pueblo, ¿ya? Entonces, él no poseía eso, puesto que él tenía otro cargo antes de ser presidente y no tuvo estas elecciones, por así decirlo. Previo a él constaba Luis Larrea Alba. Luis Larrea Alba tampoco tuvo estas elecciones, por así decirlo, entonces no era reconocido constitucionalmente, pero el que sí lo tuvo era Isidro Ayora. ¿Qué es lo que pasa? Como un antecedente para tumbar a Isidro Ayora, comienza a existir esta revolución, la revolución juliana como tal. Esta revolución juliana se dio en 1925. Tumban el puesto de presidencia de Isidro Ayora en 1931. En este año sube al poder Luis Larrea, ya que él tenía otro cargo político que era ministro de gobierno. Y posterior a esto, por derecho sucesorio también, posee la gobernabilidad, ¿cómo se llama este?
Se me va el nombre. Alfredo Baquerizo Moreno. Alfredo Baquerizo Moreno tampoco era, como se los digo, era presidente, sino que tuvo su poder o su cargo a través de un derecho sucesorio que se podía hacer en ese entonces. Alfredo Baquerizo Moreno era el presidente del Senado, es decir que tras diferentes cuestiones, elecciones, candidaturas o simplemente el hecho de ser capaz de ejecutar la presidencia del país, pues lo pusieron a ese cargo. Lo que tenemos que explicar tácitamente es que Alfredo Baquerizo Moreno no intervino, no interpuso, no hizo... mantuvo la imparcialidad más que nada dentro de las elecciones. Es decir que estas elecciones fueron reconocidas como tal, como las primeras elecciones libres en el siglo XX. También tenemos que recordar que en este periodo de la hegemonía liberal poseían mucho poder los militares, ya puesto que ellos tenían esta idea de no se perderá en papeletas lo que se ganó con bayonetas. Entonces es una frase que no célebre, pero sí se mantuvo a lo largo de muchos años. Ahora pues, ¿cómo surge este conflicto entre los liberales y los rebeldes conservadores? Para comenzar tenemos que reconocer que Neptalí Bonifaz llega a ser el titular, llega a ser el representante de estos rebeldes conservadores. Neptalí Bonifaz es de aquí de Quito, nace en Quito en 1870, pero es hijo de un funcionario, de un diplomático peruano, y su madre es perteneciente a una familia tradicional de aquí, de la capital. Si bien se educa en el Colegio San Gabriel de los jesuitas, él estudia aquí en el Colegio San Gabriel, estudia cerca de la compañía. La compañía llega a ser una... Si no conocen aquí Ecuador o no conocen Quito, la iglesia de la compañía llega a ser célebre por la relevancia histórica que tiene. Por eso se encuentra igual en el centro histórico, y antes allí funcionaba el Colegio San Gabriel. Posteriormente desarrolló sus estudios en el extranjero, especialmente en París. Los conservadores poseían diferentes perspectivas sobre él, y muchos reflejaban o miraban o tenían estas expectativas de que él sea el nuevo García Moreno. No vamos a mencionar cómo es que llega a la presidencia, no, le robaron la presidencia. Se le apagaron las luces, se le fue la luz. Si bien gana las elecciones, sus oponentes, los contrincantes de Neptalí Bonifaz, no le querían ceder la presidencia, ¿ya? Entonces, ellos comenzaron a calumniar a Bonifaz. Entonces, trataban de buscar todos los peros que podían encontrar, hasta que se les ocurrió la grandiosa idea de decirlo que él no era un ciudadano ecuatoriano, puesto que no se sentía como ecuatoriano, y por diferentes declaraciones que hizo en su desocupada juventud. Tras de escuchar todas estas críticas, tras de escuchar todo lo que comienzan a decir, lo que comienzan a declarar de él, él dice que, llegan a ser una mayoría de diputados sin conciencia, con una sola razón de burlarse tanto del ciudadano ecuatoriano como del país mismo. También bajo esta presión que tenía Bonifaz, él también hace aclaraciones. Él menciona que dijo lo que dijo, puesto que en el gobierno de Eloy Alfaro, tras tantas súplicas de su madre, así como muchos ecuatorianos, él solo quería defender sus derechos de propiedad, y por lo que él reconoce y consciente que puede ser un ciudadano peruano. Además, en su defensa presenta cierta documentación de la Cancillería peruana, en la cual consta que en ningún registro civil del Perú él consta como ciudadano peruano. Sin embargo, pese a lo que muchos piensan, y tras una decisión dentro del Congreso, el 22 de agosto de 1932 es el mismo Congreso Nacional el que le declara como no apto para ejercer la presidencia de la República del Ecuador. ¿En qué se están argumentando? Incluso se pueden argumentar en la Constitución de 1884 de ese entonces, en el cual que para ser un ciudadano ecuatoriano tenías que cumplir ciertos requisitos. Para tener la presidencia del Ecuador, tenías que ser un ciudadano ecuatoriano, y eso estaba en el artículo 6 de esa Constitución. Y tenía que cumplir igual, además, otros requisitos. Entre ellos tenía que ser ciudadano y que tenía que poseer más allá de 35 años de edad. Entonces era como que tú no puedes ser un joven y ser presidente, así. Considerando esta descalificación que poseía ya Neptalí Bonifaz, y tras tener y contar con el apoyo de diferentes
personas de diferentes batallones incluso, él decide declarar que si se cumplían las intenciones que tenían en el Congreso, la sangre subiría a los tobillos. Ahora sí, vamos a hablar puntualmente de la guerra civil de los 4 días, que surgió el 28 de agosto de 1932. Es así que en esta fecha, y tras el grito de ¡Viva la Constitución!, 4 batallones que se repartieron en Quito comienzan a demostrar el apoyo tanto a Bonifaz, y también cuenta con el apoyo de la Compactación Obrera. Esta Compactación Obrera era un sindicato de trabajadores conservadores incluso, que mantenían esta ideal, esta forma de pensar, y sobre todo que mantenían esta idea de Neptalí Bonifaz tiene que ser nuestro representante, tiene que ser nuestro presidente, y que están quitándole un derecho, el cual es cierto porque no se puede hacer esas cosas, pero lo defendían. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos deciden tomar la razón por la fuerza, es decir, que comienzan a buscar armas en los cuarteles. Vaquerizo Moreno, en lugar de afrontar la situación que estaba pasando, e incluso por mucho miedo que él poseía, en lugar de llegar a un diálogo, lo cual le veo muy complicado a esa altura, pero en lugar de llegar a un diálogo, él decide dar el poder a Carlos Larrea, y él se va y se esconde, o reside, o llámalo X, llámalo Y, en la legislación argentina. Tras este suceso, Bonifaz se entera qué es lo que está pasando y decide regresar desde su hacienda quedaba en Cayambe, decide regresar a dirigir a estas personas y tratar de llevarlas por la paz, es decir, que ya no hagan guerra, ya no estén así, o sea, tenemos que aceptar qué es lo que hizo el Congreso como tal. Entonces, él sí se mantuvo en este discurso, en esta arenga. Pero arenga siento que es mal citado como tal. ¿Por qué? Porque arenga llega a significar como que hacer un discurso para incentivar a la, no militarización, pero incentivar a hacer ciertas acciones. Y creo que en cambio para llegar a un lugar de paz tienes que generar conciencia. Entonces, ¿sabes? Pero de que se desarrolló este discurso buscando mantener la paz y no decir, vamos a tumbar el Estado, vamos a quemar el Congreso, vamos a quemar todo. No, entonces eso se mantuvo. Sin embargo, por mucho discurso que hizo Neptalí Bonifaz en su momento, ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque diferentes representantes de la milicia como tal ya se fueron a Tambillo a esperar a los refuerzos. Estos refuerzos igual, o sea, todo fue paralizado, paralizaron el ferrocarril, llegaron 5,000 refuerzos. Todos estos refuerzos estaban bajo la orden del general del general como tal, Ángel Isaac Chiriboga. Para reunirse toda esta gente, tanto los que apoyaban a los rebeldes conservadores como los que estaban apoyando a los liberales, llega el 29 de agosto de 1932, a partir de las 8:45, comienzan a escucharse diferentes disparos de artillería. Llegamos a las 10 de la mañana, en donde podemos encontrar ya militarizada la zona del Panecillo. En este Panecillo también se encontraban, se encontraban explícitamente en los sectores del sur, del norte y del este. También se encontraban diferentes batallas en el puente del Machángara, y también se encontraban en el Chimbía. Es decir que Quito ya se volvió una zona de guerra civil. Y al ser una guerra civil, en ese entonces, también tenemos que reconocer que obviamente se dañaron el cableado, se dañó los postes de luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Quito? Quito comienza a quedarse o perder la luz en ciertos sectores, por no decir en todos. También se quitan los suministros de agua, y obviamente se van a eliminar o a reducir los abastecimientos de víveres o de alimento. Entonces esto generó una situación muy crítica en la ciudad en ese momento. Es así que llegamos al 30 de agosto de 1932. En este día, alrededor de las 11 de la mañana, podemos encontrar disparos por doquier. Disparos desde la ventana, de edificios, de casas, también desde los techos. Y podemos encontrar tanto víctimas de los que estaban ejecutando esta guerra, es decir, de los combatientes, como de inocentes. Personas que estaban caminando, personas que estaban llevando a sus hijos incluso, personas que no estaban involucradas a esta guerra. El 31 de agosto de 1932 llega a tener un punto incluso más cruel, más violento, ya que comienzan a generarse nuevos espacios de esta guerra. Los partidos liberales comienzan a atacar desde la retaguardia. Sin embargo, algo curioso para mí, es que este presidente en ese entonces, el Larrea,
hace un comunicado, no diciendo que ya, o sea, hagamos el amor, no la guerra, sino que dice, a ver, mi presidencia se acaba el 1 de septiembre. Entonces, ya. Y es algo muy curioso, ¿por qué? Porque simplemente dice, no va a haber un presidente hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre puede haber cualquier otro presidente, independientemente de quién sea. O sea, se lavó las manos, no dijo ni fu ni fa. Eso fue la situación. El 31 de agosto de 1932, después de tantas muertes, tantas balas perdidas, tantas cosas, se llega a un armisticio. Pero este armisticio no se dio a primera hora, se dio ya a horas de la tarde. Es decir, que hubo más muertos incluso ese mismo día. Este armisticio decía explícitamente que no había vencedores ni vencidos. A su vez, en este armisticio se dispone el establecimiento de un nuevo régimen. Este régimen era interino y el cual era otorgado al presidente de la asamblea, el presidente del senado en ese entonces, que era el Guerrero Martínez, Alberto Guerrero Martínez. Si bien los historiadores fijan entre 1000 y 2000 muertes, no tenemos una cifra exacta, puesto que si se las tenía, pues no eran bien contadas por lo que pasaba en esa época. Y número 2, y si las hubiéramos tenido, las hemos perdido. ¿Por qué? Estamos hablando cuestiones de 1932. Incluso ya son 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mantener un registro así es muy complicado. Tenemos que aclarar que medio siglo antes, Quito también ya sufrió una batalla urbana. Esta batalla urbana en esta batalla urbana se vieron enfrentados el ejército de la restauración, en el cual se toma la capital. ¿Para qué? Para tratar de destruir, de vencer las fuerzas de la dictadura del entonces presidente Ignacio de Veintimilla. Esta batalla como tal se da comandada por su sobrina, la sobrina de Ignacio de Veintimilla, que es reconocida como la Generalita, la cual da para hacer video, jeje. Pero esta sobrina se llamaba Marieta. Entonces, también es un punto importante dentro de la historia del Ecuador. Creo que casi todas las batallas, guerras, debates casi no, porque ya hemos... Debates casi no, porque ya estamos viendo cómo quedan los debates, pero ajá. Cabe destacar que casi todas las batallas, las revoluciones, las luchas sociales que tuvo el Ecuador sí marcaron un antes y un después. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya cambia la mentalidad de la gente, no se está dejando convencer solo por el poder, solo porque, si tú eres presidente, tú haz lo que tú quieras. No, entonces antes no se mantenía así, antes sí se levantaban, lanzaban piedras, pero tenían que cumplir con las obligaciones que tenían. ¿Ya? Entonces, a lo menos yo trato de destacar eso. Para finalizar, tras el año de gobierno, por así decirlo, de Alberto Guerrero Martínez, él sí lleva las elecciones, pero ya no participa Neftalí Bonifaz, ¿ya? Entonces, se llega a elecciones, pero el que queda presidente de manera constitucional es Juan de Dios Martínez Mera. Entonces él llega a tener esta presidencia y él, después de demasiados conflictos, por así decirlo, y de incluso no tener un reconocimiento constitucional por otros expresidentes que lo preceden, obviamente, por fin llega a tener este reconocimiento o esta elección popular. En mi opinión, y algo que destaco como tal, es que tras este gobierno de Juan de Dios Martínez Mera, llega a la presidencia de Juan Fernando Velasco, no. Juan María Velasco Ibarra, ¿ya? ¿Por qué? Porque también llega a ser un icono histórico del Ecuador, tal cual. Entonces, eso, amiguitos míos, eso es lo que les puedo decir en este videito hermoso, precioso y divino que les he hecho para ustedes. Trato de ser muy rápido y trato de ser muy explicativo. Uy, ya le pegué al micrófono, perdóname, mi amor, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado. Espero que también me den algún tema para hablar. Aunque ya les dije que puedo hablar de la Generalita o de Juan Fernando, no, Dios mío, ya, de Juan María Velasco Ibarra. Entonces, eso. Y pues, como siempre, muchas gracias por ver el videito. Les amo, no se olviden de tomar agüita. Saben que aquí estoy yo para ustedes y ustedes están aquí para mí. Y nos vemos en la próxima, quizá el próximo año.
o cuando me digne hacer un videito, ok, los amo y bye bye, adiós.